Blanco, de la ciudad de Chiclayo para todo el Perú. Muy bien, la edición correspondiente al día de hoy, jueves 12 de agosto del año 2021. Bueno, ya se adelanta la campaña de las próximas elecciones a las gobernaciones y a las distintas municipalidades, tanto distritales como provinciales del país. En lo que respecta a la región de Lambayeque, ya los líderes, los jefes de los partidos empiezan a buscar, yo digo, a pelearse candidatos. Ya por ahí están en la radio, inclusive algunos personajes chiclayanos que recién podrían ser candidatos y otros también, digamos, que ya han sido candidatos, que los podemos bipartir. Candidatos que quedaron muy bien con aceptable votación en las 3 provincias y otros candidatos que estamos viendo que ya están completamente quemados, recontra quemados. En el caso de los distritos de Chiclayo se presentan candidatos que ya fueron alcaldes, cuestionados por cierto como siempre, algunos con procesos judiciales perdonados, otros con procesos judiciales a foja cero, como es el caso de un exalcalde de José Leonardo Ortiz, cuyo proceso pues nadie lo mueve, porque ya hemos dicho tantas veces que un expediente que viene de casación de Lima, no archivado, sino a foja cero, eso significa, señor juez, y ustedes lo saben mejor que nosotros, que tiene que volver a juzgar. Sin embargo, como siempre, esperan la bendita situación de dilatar los procesos hasta que lleguen a los 15 años para que estos prescriben. Corrupción total, corrupción abierta, coimas al mango. ¿Qué podrá decir un juez que deja un juicio 2 o 3 por 15 años? Creo que no habría explicación, y si les cayera pues la inspectoría del Poder Judicial, yo creo que estos magistrados se irían a la cárcel al toque, en menos de lo que canta un gallo. Empecemos por Chiclayo. Chiclayo ha tenido alcaldes, lamentablemente, en los últimos meses o en los últimos años, que hicieron una gestión llena de corrupción. Realmente nadie pensó en estos personajes que se presentaron, pues, como personas muy decentes, con honor. Sin embargo, nos decepcionaron. En el caso de Roberto Torre González, que se presentó como empresario o hijo de un empresario de una línea de transporte Chiclayo-Lima, Crisolito, y nos impresionó la vieja idea de que si tienes plata, ¿para qué quieres más? Entonces un alcalde, un político, si tiene plata, si es millonario, no puede robar. Es una hipótesis tremendamente equivocada y eso ya está más que demostrado. En el caso de David Cornejo Chinguel, en el que yo mismo participé como promotor de su candidatura, al año nos decepciona, y habían evidencias que me llegaban y otras pruebas de corrupción. Entonces no nos quedó otra cosa que denunciarlo, y así lo hice en la fiscalía con 7 carpetas. Ahora se presenta o pretende, dicen, regresar don Miguel Ángel Bartra Grosso. Empezaré a decir que toda ciudad en el mundo entero tiende a progresar, y como historiador modesto que soy, la historia enseña que hay que adelantar, no retroceder. La historia es simplemente para hacer recordación historiográfica, pero de acontecimientos, de temas, de hechos, en el tiempo ya pasado. Pero la historia también nos enseña a que todo lo malo o lo bueno que se haya aprendido de lo que pasó se debe proyectar y se debe engrandecer en cuanto a logros. Pero si hay una gestión como la de Miguel Ángel Bartra Grosso, que primero no fue una gestión buena, y no podríamos ni calificarla, porque en el segundo periodo, cuando fue alcalde por segunda vez en la ciudad de Chiclayo, no le quedó otra cosa en su tremenda mediocridad e incapacidad para semejante bulto de retirarse, de abandonar el cargo, aun cuando la ley prohíbe que los cargos de alcaldes y gobernadores son totalmente irrenunciables. Sin embargo, hizo leña de la ley, y don Miguel Ángel Bartra Grosso se fue de la alcaldía dejando obras
irresponsablemente inconclusas, como el Paseo de los Héroes, que es prácticamente un canchón encementado, que todo chiclayano sabe. Últimamente lo utilizó Solidaridad, sin ningún rédito tributario para la ciudad de Chiclayo. Es otro tema que también afectó a Chiclayo y a su población. Miguel Ángel Bartra ahora pretende regresar, pero siempre es bueno hacer recordar a la gente, al votante, de que si no tenemos un mercado modelo nuevo y ni siquiera la intención de hacer un proyecto o una maqueta, se debe a una sola cuestión, a que ahí hay 33 empresarios o pequeños empresarios a los que Miguel Ángel Bartra les remató como si fueran de su propiedad, le remató 33 tiendas, como decimos, a precio de huevo. Prácticamente la regaló. Vaya piedra en el zapato, porque estas 33 tiendas son ahora el escollo, el impedimento para hacer un nuevo proyecto, porque los señores no quieren entregar las tiendas. Pese, señores y señoras oyentes, a que hay dos leyes que ningún alcalde, incluyendo la ley que hace más de un mes acaba de ser reconfirmada, que obliga al alcalde de Chiclayo a expulsar a estos 33 mercaderes o comerciantes, alcalde que la ley lo está obligando a incautar las tiendas ya, pero no sabemos qué intereses hay, si será de pena o será por coima, realmente no sabemos. Que el alcalde que pasó ni ejecutan esta ley que va en el medio pues, de la ciudad de Chiclayo y de todos los que vivimos en esta santa tierra. José Leonardo Ortiz, vaya distrito con problemas, ¿no? Se presentan candidatos uno tras otro, candidatos quemados, perdieron una, perdieron dos, perdieron tres y hasta 4 veces. Hubo uno, Carlos Morales Sosa, que la tercera o cuarta vez la agarró, y creo que ya toda la comuna lo conoce, salió evidentemente rico. Yo creo que el señor no lo va a negar, porque todo José Leonardo Ortiz y nosotros lo conocemos, cómo entró y cómo salió. Lamentablemente, hay que decirlo también, no podemos decir si su riqueza es de buena o mala fuente, porque sencillamente al señor Carlos Morales Sosa nunca se le investigó por enriquecimiento ilícito. Ese es el ejemplo, por ejemplo, de César Marta Manayay Lucero, un joven que entra a la alcaldía de Incahuasi y repite la gestión. En Ferreñafe y en Incahuasi se comenta que era un muchacho muy modesto, hasta pobre podríamos decir, y hoy sería dueño de una radio llamada La Primavera y otros bienes que se comentan, y sería materia pues sencillamente de que el señor se someta o lo obliguen a someterse a una investigación para esclarecer este tema de presunción, digo yo, de enriquecimiento ilícito. Así han pasado varios alcaldes que incluso llegaron a tener bienes, hasta radios, y ahora pretenden no la alcaldía de José Leonardo Ortiz, sino la de Chiclayo. O sea, perdónenme la palabra, conchudos al mango. Y estoy hablando como buen criollo, buen chiclayano. Conchudazos al mango. Cuelgan su foto en el Facebook, les dicen la vela verde y hasta la madre les mientan y no pasa nada. Ya la vergüenza la perdieron, y hay otros candidatos con juicios que ya prescribieron. No sabemos si son ladrones o no, sencillamente porque en estos específicos juicios, en estos procesos judiciales, realmente no se llegó a determinar si es que el fiscal o los fiscales tenían la razón o no. Si estos señores, perdonados por la ley, por prescripción, robaron a sus respectivas comunas o no. Así de sencillo. Muy bien. En el contexto nacional, el señor Castillo se le ve con muy buena intención. Ya se han publicado encuestas, 40-41% de aprobación, que no es lo óptimo, pues pensando en que recién el hombre no tendría ni medio mes de gobierno. Y algo que particularmente a mí como hombre, como ciudadano, como político,
como investigador histórico y como periodista modesto, por cierto, me indigna es que congresistas, incluyendo una de Lambayeque, la señora Jessica Córdoba, oiga, a los 10 días, mejor dicho, a la semana, más 3 días de haber juramentado por un partido como es Renovación Popular, ahora tenga la frescura de sacar un comunicado que ya se cambió de bancada. Que es legal, pues por eso lo hacen. Pero oiga, usted no es moral. No creo que lo sea. No es respetar el voto ciudadano. Cierto es que Rafael López Aliaga, a quien lo postulamos a la presidencia, el que habla de Chiclayo para todo el país, y jamás me imaginé que Rafael López Aliaga, mi compañero de carpeta en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, llegara, ni lo imaginé, a pelear la presidencia de la República. Pero cierto es que López Aliaga tuvo un colchón electoral que permitió a candidatos casi anónimos, que nunca hicieron vida política, como es el caso de la señora Jessica Córdoba, endosándoles el voto. Ese arrastre de López Aliaga, gracias a él, salieron elegidos Jessica Córdoba, y gracias al arrastre de lápiz del señor Castillo, salió elegido el cuestionado abogado José María Balcázar Zelada, quien hasta ahora, al parecer, al menos públicamente no lo vi ni lo escuché, no responde a la acusación que le hace el Colegio de Abogados de Lambayeque por el presunto mal manejo, no de 2.000 ni de 200.000, sino de más de 2 millones de nuevos soles. Congresista con 7.000 votos. Pepe Maeda, eso es legal, señor, pero a mí no me representa. Yo, Pepe Maeda, un modesto ciudadano, si me animara alguna vez a ser candidato al Congreso, créame, y lo juro, por Dios, que me avergonzaría, ese es mi criterio, me avergonzaría con 30 años de ejercicio público sacar 7.000 votos. Pues. El señor José María Balcázar Zelada, lamentablemente para mí, en mi opinión, es congresista por esta gran región de Lambayeque. Qué pobres estamos de personajes cuestionados, que por vergüenza hasta se niegan a declarar en una radio. Yo mismo he invitado a José María Balcázar Zelada a pronunciarse, a aclarar, a limpiar su honor, a limpiar su dignidad, señor, ya que el Colegio de Abogados, el abogado Oblitas Martínez lo emplaza y le dice, por favor tenga la dignidad de venir a su colegio y explicar la denuncia que se le está haciendo y la apertura de procedimiento administrativo en el ICAL. Y me parece que habría hasta una denuncia penal ya contra este señor José María Balcázar Zelada. Estamos realmente, amigos, no me anima, no tengo, digamos, buen augurio en lo que pueda pasar con la región de Lambayeque. Y me preocupo, por cierto, porque soy chiclayano, con ese lema que estoy promocionando, chiclayano de pura cepa, donde incluso he fundado una página de Facebook con ese nombre, chiclayano de pura cepa, que ya vamos por más de 2.000 seguidores en muy poco tiempo. Me preocupa porque no le veo buen augurio a la municipalidad de Chiclayo. No hay candidato realmente que al menos a mí me pueda convencer intelectualmente, en capacidad de gobierno y más que todo en experiencia de gobierno. Es muy importante la experiencia de gobierno, conocer la función pública, conocer el manejo del personal, etc., etc., aun cuando es viejo tema conocido de que del presidente de la República no importa si es un profesor de primaria con una preparación académica y más científica, muy doméstica, demasiado trivial, tener un buen equipo de asesores, ¿no? Ni hablar. Creo que soy de los pocos periodistas en el Perú que me adelanté en el tema del BCR. Yo les dije, Julio Velarde se queda, y si se queda, demostraría yo mi hipótesis, y esto es noticia nacional, de que el señor Castillo no pretende un gobierno comunista. ¿Cómo va a pretenderlo si Julio Velarde es el ícono, el representante de la banca mundial, con palabras políticas de antaño?
Es un representante, como dicen los comunistas, del imperialismo yanqui. Es el que ha repartido y ha ejecutado las órdenes de tantos presidentes, botando el dinero de todos los peruanos, desde Alan García. Este señor ganando 41, 45 mil soles, eso no, yo no discuto el sueldo si tiene capacidad. Lo que se discute es aquí su estadía. La pregunta que yo hago es, ¿acaso es Julio Velarde irreemplazable? Señor Castillo, entonces, ¿para qué usted nos trajo tremendos doctores, catedráticos en economía de universidades europeas, como el señor Ciro Alegría, hijo del gran escritor Ciro Alegría, autor de Sueño y Verdad de América, La Serpiente de Oro y tantos otros temas que fueron novelas o son novelas? ¿Para qué los trajo? Si no puede reemplazar a Julio Velarde. Y lo otro, cuando yo he publicado mis posts en los Facebook de grupos que integro en Lima, me decían que yo era un ignorante. ¿Por qué le echo la culpa de la subida del dólar al señor Velarde? Si eso es un movimiento mundial. Ahora salen los titulares de la República y del diario especialista en temas de economía, el diario Gestión. Ahora sale de que el dólar va a bajar luego de que los países inversionistas tienen su plata en el país, se enteraban de que el bendito Julio Velarde se queda en el cargo en la presidencia del BCR. No solamente la repartija, cual casino o cual naipes del tesoro público, enriqueciendo a los empresarios, entre comillas, con riesgo de quiebra, como Carlos Rodríguez Pastor, uno de los hombres más ricos del Perú, no señor, del mundo. El señor Carlos Enrique Pastor, dueño de Minifarma, Incafarma y otras empresas, tenía antes de la pandemia, así se publicaba, 6.000 millones de dólares. Ojo, 6.000 millones de dólares. Tanto dinero como un jeque petrolero de Arabia. Se calcula que el señor Carlos Rodríguez Pastor hoy tendría no menos de 10.000. Habría incrementado entonces algo de 3 a 4.000 millones de dólares durante la pandemia. Este pobrecito empresario, como un vendedor de caramelos en un kiosco, se le ayudó, entre comillas, inyectándole más dinero del que ya ganaba. ¿Acaso, traficando hasta medicina? Porque una paracetamol, un blister que ahora se compra en $1.50, llegó a costar 10 hasta más de soles en plena pandemia, cuando la gente se moría. El BCR, por cierto, ha sido el que ha tapado el hueco de las AFP, porque cuando se le ha preguntado dónde está la plata de los aportantes trabajadores del Perú en sus arcas y sus fondos económicos, sencillamente salieron a decir que esa plata no existía. Y para el colmo de males, la ex ministra Alba, que tiene mucha responsabilidad en presuntos dolos, en actos de criminalidad, llegó a decir: no se puede devolver el dinero a los trabajadores, su plata. No se puede devolver lo que no existe. Gran filósofa. No se puede devolver lo que no existe. Pero esa filosofía falla porque, amigos oyentes, ese dinero ahora se sabe si existe. No existe en el Perú. Esos millones de dólares, entiéndanlo bien, las AFP han declarado que lo mueven en el mundo. O sea, con nuestra plata trabajan ellos y ganan no sé cuántos millones de dólares en intereses en sus negocios. Julio Velarde, entonces, Julio Velarde es el hombre clave de todos estos ricachones, de los llamados 12 apóstoles de la confianza. Y como si esto fuera poco, de repente, gracias a las motivaciones de mis modestos posts desde Chiclayo para todo el Perú, en más de 12 grupos, sale la noticia que el BCR está plagado de nepotismo. Julio Velarde lo sabe, o quizá él los ha puesto. Hay papá, tíos, primos hermanos, primas hermanas, sobrinos. Eso se llama nepotismo, señores. Y el nepotismo, que era antes una falta meramente administrativa, hoy es un delito. La pregunta es, ¿se debe denunciar al señor Velarde por nepotismo y otras cosas? ¿O se le debe premiar en un gobierno que dicen
comunista o socialista, es un gobierno, como dice Castillo, que no va a tolerar a ningún producto. Pues bien, señor, la mafia azucarera ya se metió en el mismo estómago de su gobierno. La mafia azucarera, representada aquí por 3 o 4 capos intocables en la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Ha tenido que irse el señor Juan Carrasco para que su primo hermano o primo hermano de su esposa sea capturado. Y espero de que, augurándole también buen gobierno al señor Juan Carrasco, que ciertamente es mi amigo, no tenemos nada contra él, pero son las coincidencias, ¿no? O creo, de repente él no ha podido tocarlo y desde Lima ha dicho, abran ese expediente que no lo pude tocar. Puede ser, se me antoja esa tremenda idiota. Muy bien, amigos oyentes, siempre con soluciones médicas. El COVID todavía no pasa, se atienden todos pacientes de COVID con vacunas moleculares, que son las más acertadas, y un procedimiento también para detectar la efectividad de las 2 vacunas que ya te pusieron. Esto en Soluciones Médicas, calle Los Cipreses, 191, Urbanización Los Parques. Desde el día lunes, si Dios quiere, estoy retornando a una clásica radioemisora chiclayana, agradeciendo, me han solicitado, tremendamente de acuerdo, Prensa Norte Televisión, un canal local, y Televisión José Leonardo Ortiz. Y al gran amigo José Lucero, dueño de varias emisoras, entre ellas Radio Motupe, en amplitud modulada, que llega desde Irmo hasta Huambos, imagínense, en amplitud modulada. Haremos toda una cadena de comunicación desde una radio frecuencia modulada en Chiclayo, y quisiera no dejar este programa, que también es efectivo, tiro a blanco directamente desde mi estudio privado. En estos días anunciaré el auspicio de una de las inmobiliarias más grandes que tiene la región de Lambayeque. Ojo, he atendido yo denuncias de ciertas inmobiliarias como la inmobiliaria La Castellana, llegaron a Radio JHC, el programa está en YouTube y en otras fuentes publicado, donde llegan unas señoras a llorar y a reclamar su plata a los señores de La Castellana. Luego hemos averiguado el tema y resulta que de la misma fuente de La Castellana le habrían dicho a un coordinador del programa Tiro Blanco de que estaban en plena gestión de cambio de uso. Bueno, señor, yo quisiera que ya les haya salido, ¿no?, con la Municipalidad de La Victoria, pero aquí huelga la pregunta: ¿cómo venden ustedes terrenos urbanos siendo terrenos agrícolas? 2, ¿por qué los venden como urbanos? ¿Acaso están seguros que el alcalde o funcionario de La Victoria, gente de Anselmo Lozano, les va a dar la licencia de cambio de uso de agrícola a urbano? La Castellana, espero que lo hayan solucionado. Después otro tema, ya me cansé de llamar al empresario evangélico un pastor de Ciudad Sion. ¿Qué hay de Ciudad Sion? Nos muestran un video que parece Nueva York o parece Dubái, pero ya ha ido el terreno, no hay pero ni culantro sembrado. Entonces, ¿qué está pasando con este proyecto de Ciudad Sion? ¿Lo van a hacer? ¿No lo van a hacer? Hay 7,000, dicen, lotes vendidos, y yo creo que es tremendamente justo pedirle al señor pastor evangélico de que este tema nos explique cómo es, porque es un asunto de interés ciudadano, no solamente por su condición de pastor evangélico, sino también como empresario, y porque están ahí interesados muchos compradores de sus lotes. Quizás, no sé, ojalá se desarrolle este proyecto, pero así como va, ya han pasado años, ¿eh? Estoy escuchando esa propaganda años y no vemos realmente lo que se muestra en los videos en HD. Muy bien, esta empresa inmobiliaria, que después la voy a anunciar, la gerencia no es como La Castellana y otras con filiales, no. Él es el dueño, es un joven empresario de los que necesitamos en el país, y yo agradezco ya las coordinaciones de un gran amigo que mucho estimo, que está a cargo de concretar este
y lo digo porque va a ser un contrato importante para el programa. Y bueno, augurios, sin más que decir. Pepe Maeda le dice Dios mediante. Antes de olvidarme, saludamos al doctor José Luis Salazar Mejía. Ha recaído en él una tremenda responsabilidad, la responsabilidad de avivar, de levantar este partido que se fundó en el año 2000, se declaró con los ideales de César Vallejo, de Barrantes Lingán, pero no sé, ahora Hernando de Soto ahí, declarado de derecha, la señora Jessica Córdoba y otros dos congresistas, Norma Yarro y el señor Bazán, dejaron Renovación Popular, se pasaron a Avanza País porque dicen que son de derecha. Bueno, les invitaría yo a leer los estatutos, porque tengo entendido, ya lo leí, que se declara este partido inspirado en las ideas de César Vallejo Mendoza, el gran poeta universal guamachucano. Y este Avanza País, partido político, que pasó la valla, con muy buenas perspectivas en el futuro político, nace precisamente en la tierra de nuestro gran bate y poeta guamachucano de fama mundial. Y por supuesto, decir de que Julio o César Vallejo no fue de derecha, ni menos, o ni más. Y el señor Barrantes fue un líder de la izquierda peruana. Entonces, quiero considerar de que Avanza País es un partido de izquierda. ¿Qué hace Hernando de Soto ahí? Habría que tener la explicación. Pero es tema aparte. El doctor José Luis Salazar Mejía no es tampoco ningún novato en política. Personalmente lo he acompañado cuando intentó ser congresista y luego, bueno, su éxito, su habilidad y su inteligencia no lo baja de su nivel de gran empresario, hotelero ahora y también de una empresa de prestigio, de una empresa de seguridad. Le auguramos el mejor de los éxitos a Pepe Lucho Salazar Mejía. Con esto me despido. Dios mediante, hasta el día de mañana. Bien.